El lunes os enviamos un email informándoos de que había empezado el proceso de matriculación para los que hoy en día sois alumnos ya de Rentería Musical. Y ahora hemos preparado este tutorial para ver si os puede servir de ayuda a la hora de llevar el proceso adelante. El email al que me refería es este, el que podéis ver ahora mismo en pantalla, y aquí os dábamos varias observaciones, varias instrucciones de lo que tenéis que hacer, qué pasos tenéis que seguir en este proceso de matriculación. En primer lugar, a las personas, a los alumnos que el año que viene, el curso que viene, queréis seguir con nosotros en el curso que os corresponda, os informábamos de que no tenéis que hacer absolutamente nada más que esperar que dentro de unos días os llegue un correo electrónico, un nuevo correo electrónico con la propuesta de días y horas para el curso que viene. Entonces, lo que tenéis que hacer es aceptar o proponer el cambio, pero de momento no tenéis que hacer absolutamente nada más los que queráis seguir siendo alumnos de Rentería Musical. Los que sí tienen que dar unos pasos más son los que se quieren dar de baja de la asignatura en la que están matriculados este año o quieran añadir una nueva asignatura a las que están matriculados este año. En estos dos casos tenéis que entrar con vuestro usuario y contraseña, tenéis que entrar en vuestro perfil de INICA y os saldrá esta pantalla y nos centraremos en el área de mis gestiones. Clicáis donde pone matrícula y veréis que en este caso la alumna que tenemos en pantalla es una alumna de la disciplina de teatro. En caso de que esta alumna quisiera añadir una nueva asignatura a los estudios que está cursando este año, tendría que clicar en el botón este azul, añadir nueva asignatura, y ahí podría cambiar de disciplina, coger alguna asignatura de danza, alguna asignatura, algún instrumento, alguna asignatura de música. En caso de que esta alumna quisiera darse de baja de teatro, tendría que clicar en el botón rojo este y se daría de baja automáticamente la asignatura de teatro. Pero lo dicho, en caso de que el curso que viene queráis seguir siendo alumnos de Rentería Musical en el curso que os corresponde, no tenéis que hacer de momento absolutamente nada más. Lo que es muy importante es que tengamos en cuenta las fechas. El día 27 de abril, el lunes, empezó el proceso de prematriculación y el día 8 de mayo finaliza este proceso. Y es muy importante para que nosotros podamos, el curso que viene, para poder planificar el curso que viene, las asignaturas y los cursos que va a haber, es importante que se cumplan los plazos. Entonces, antes del día 8 de mayo, os pedimos que nos digáis si queréis seguir con nosotros, si os queréis dar de baja de la asignatura en la que estáis o si queréis añadir alguna nueva asignatura a la que estáis en estas fechas.